Vale, entonces, por ejemplo, para la mano, ¿yo qué pensaría? Que debería ser la mejor opción para realizar, por ejemplo, la mano, ¿vale? Puedes utilizar los elementos que ya verificamos, ¿listo? Entonces, en mi caso, por ejemplo, voy a hacer un círculo, ¿listo? Ese círculo voy a establecer otras figuras, ¿vale? Que me permitan evidenciar la creación de eso. Entonces, permítanme, voy a quitar acá el fondo, ¿listo? Voy a alinear estos objetos, los voy a centrar, voy a hacer un pequeño cuadro, aquí, un pequeño círculo, perdón, vamos a hacerlo por así, control C, control F para pegar encima, lo escalo, listo, que me dé totalmente las líneas, control V, voy a visualizar mejor, vamos a darlo bien pegado, listo, y aquí lo que vamos a hacer es simplemente agregar unos círculos también, y vamos a revisar en esta parte de acá, listo, entonces que queden totalmente alineados, ¿vale? Y ahora lo que hago es simplemente desplazarlo hasta el otro elemento que necesitamos. Voy a pegar, ¿vale? Voy a correrlo un poquito más. Uy, mucho. Y ahí, va. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya tengo mis elementos para mi construcción de la mano, ¿sí? ¿Para qué quiero construir eso? Para que los elementos se vean más uniformes y tengan la relación por ejemplo, en este caso, del robot que estamos viendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago? Selecciono todo, ¿sí? Y a través de la herramienta de creador de formas, voy a cliquear y voy a seleccionar los elementos que yo quiero que se unan para que den la forma que necesito, ¿vale? Establezco cuáles son, arrastro clic y arrastro para seleccionar los elementos, ¿vale? Aquí falta otro pedazo, ¿vale? Aquí falta uno, ¿listo? Y aquí entonces lo que tenemos es una construcción de mano. Uy, no lo vamos a borrar, vamos a dejar aquí para que miremos cómo es la construcción, ¿vale? Entonces ahora voy a establecer un color, digamos que es este, voy a quitar ese borde negro que tiene, ¿vale? Y entonces yo tengo, ¿sí? Un elemento que está construido, ¿sí? A través de las figuras geométricas, ¿sí? Y no muestro de pronto los desfases que de pronto tú tienes en tu elemento. Bueno, voy a hacerlo aquí más o menos a memoria porque ya no me acuerdo bien cómo era. Lo quiero algo así. Yo aquí lo estoy haciendo un poquito rápido para que lo entendamos, ¿vale? Listo, entonces tenías como algo así, obviamente guardando las proporciones porque este le hizo súper rápido y pues me imagino que tú te has tomado el tiempo de desarrollarlo de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que pasa? Que el ojo, ¿sí? Determina cuando una línea se está viendo extraña, ¿sí? O no está teniendo la curvatura que uno necesita. Entonces, como podemos ver, la diferencia de este, ¿sí? De los elementos que están totalmente redondeados, ¿vale? ¿Sí? Son los que nos permiten evidenciar que tenemos una buena construcción de los elementos, ¿sí? Que pues creemos que nos pueden servir. Entonces, por ejemplo, si tú estableces aquí que ya tienes el brazo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así, vamos a escalarlo un poquito los binarios, ¿vale? Entonces voy a establecer un punto, 1, 2, 1, 2, centrado, ¿vale?
no sé, por ejemplo aquí, creo que en esta parte estaba redondeado. ¿Listo? Y ahora voy a seleccionar los dos objetos, los alineo, los centro. Y si pueden ver, yo aquí, por ejemplo, ya tendría mi brazo. ¿Vale? Que si quiero agregar un color distinto, listo. Entonces, no sé, vamos aquí a agregar este elemento, selecciono los dos, tengo por ejemplo acá busca trazos, le digo acá dividir, ¿sí? Y lo que me va a hacer es, me va a dejar este un objeto, este otro y este otro. Entonces, clic, lo divido, pero él lo deja unido, ¿sí? Lo que tengo es clic derecho, desagrupar, para que me elimine el grupo que he creado, desagrupar, y ahora, si me doy cuenta, ¿sí? Los elementos están separados. Entonces borro este, y este yo quería darle otro color, por ejemplo, no sé, algo así. ¿Sí? Entonces yo llego, listo, entonces selecciono control G para hacer una agrupación, y ahora lo que hago es control C, control F para pegarlo, le doy transformar y le digo que me cree un reflejo. ¿En qué eje? Vertical, ¿sí? Para que sea el otro brazo, ¿vale? Yo le puedo dar aquí previsualizar para saber si es realmente lo que quiero. Le digo que sí, entonces le doy OK, ¿vale? Y ahora lo rastro y ya tendría mis dos elementos construidos. ¿Listo? Listo para el caso de William, ¿vale? Que vi como algunos elementos en la mano que estaban un poquito desproporcionados. También recuerden, por ejemplo, si en esta parte tenemos los botones, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí un botón. Listo, vamos a establecer también aquí una línea, por ejemplo, control C, control F para pegar, lo escalo, voy a quitar los puntos, quito estos puntos para dejar solo esta línea, para dar un pequeño brillo, voy a cambiarlo acá a la línea de trazo, ¿vale? Lo selecciono, lo agrando, le voy a dar una forma redondeada en las puntas y le voy a dar una opacidad, una pequeña opacidad, ¿vale? Para darle ese efecto de brillo. Listo, entonces digamos que ahí tenemos una esfera con un brillo, ¿vale? Recuerden que yo también, si quisiera, puedo agregar efectos de profundidad o de sombra, ¿sí? Seleccioné el objeto, presioné Alt para multiplicar la forma, ¿vale? Control Y para visualizar que es lo que tengo, lo selecciono, ¿vale? Voy acá a la herramienta de busca trazos y con la herramienta de diferenciar, ¿listo? Entonces él me deja cuál es la información. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es ubicarla, ¿vale? La ubico, le voy a cambiar un poquito el tono, para que sea un poquito más oscuro, ¿listo? Y ya entonces tendría un elemento un poquito más diseñado, ¿vale? Entonces, todos estos estilos y sombras ustedes pueden agregarlo a los diferentes elementos, ¿listo? Entonces yo aquí control G para unir, y si yo por ejemplo multipliqué esto, pero este elemento está así, ¿sí? Y tengo otro acá, ¿vale? Estos son los tres botones que por ejemplo tenía el robot, yo los estaba viendo un poquito desfasados, no estaban, me parecía que no estaban totalmente centrados, ¿sí? Entonces por favor recordar la herramienta de alinear, que es la que nos permite centrar todos esos elementos, ¿vale? Entonces yo lo que puedo hacer es aquí, centrar, ¿vale? Y por ejemplo, bueno, yo ya aquí tengo mis tres elementos centrados, esperar un poquito. Si por ejemplo yo tengo acá, no sé, un elemento del cuerpo, ¿vale? Vamos a hacerlo así, aquí así, vamos a dar una formita redondeada, hacemos todo, simplemente estas dos esquinas, vale, no sé, algo así, estoy aquí inventando, vamos a darle una claridad a esto, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que estaba viendo es que estos elementos estaban de esta forma, ¿vale? Estaban como un poquito desfasados del centro. ¿Qué haría yo? Selecciono los objetos, ¿vale? Me voy acá a alinear, alinear. Recuerden que en alinear podemos alinear con la selección, que es lo que queremos ahora, o alinear con la mesa de trabajo, ¿sí? Que me va a funcionar con la mesa de trabajo que tengo acá. En mi caso solamente quiero alinear los objetos. Entonces le doy alinear con selección y le digo que me lo centre, ¿vale? Entonces ya vamos teniendo nuestra construcción. Los brazos están súper gigantes para este cuerpo, ¿vale?
ejemplo, vamos a revisar este, puede ser. Por ejemplo, una medida yo como suelo hacer para tener la misma medida en este objeto que en este. Pues lo que hago es simplemente voy acá, control J, establezco el cuadro de distancia, ¿sí? Que tiene el elemento, ¿vale? Ahí. Y después lo que hago es simplemente copiarlo, ¿listo? Ahí. Y establezco que mi siguiente elemento va a empezar en esa línea, ¿vale? Entonces me acerco para revisar que esté totalmente bien. Vale, aquí tenemos esto. Ahora voy a seleccionar acá para alinear totalmente. Ahí. Vale. Listo. Entonces, control D. Voy a quitar estos elementos que me servían como unidades. ¿Listo? Y ya voy teniendo la construcción, ¿sí?, correcta de los elementos que yo necesito. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si en mi caso yo veo muy delgado esto, pues sencillo. Simplemente este cuadro, este círculo, perdón, pues lo que hago es volverlo más pequeño. Recordemos que aquí como ya habíamos hecho la operación del buscador de formas, entonces se nos desorganiza un poquito, por eso es importante que usen la estructura, la copien y sobre esa hagan, digamos, las acciones que vayan a desarrollar para que si hay algún inconveniente, después puedan volver a la versión que es como editable, por decirlo de alguna forma, y puedan hacer las correcciones, ¿vale? ¿Listo? Entonces, en el caso de William, es claro. No sé si quieras de pronto mostrarnos otro personaje. Vale, William. Voy a dar acá la opción que puedas compartir. William, si quieres, porfa, nos puedes compartir para revisar los otros, porfa, para mirarlos, echarles. No, tranquilo, dale. Dale, que la idea de estas sesiones, vuelvo y repito, es que ustedes puedan aprender y tener ojo crítico mediante los elementos que desarrollan, ¿sí? Que ustedes entiendan cómo deberían hacer la construcción de sus elementos para que estén bien desarrollados, ¿vale? Vale, aquí está formando el 2 y el cisne, ¿correcto? Vale, listo, bien. Entonces, porfa, digamos que yo veo elementos que están bien construidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay algunas cuestiones, no sé si, por ejemplo, en la cuestión de las patas, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos un grosor y vemos una línea que no va totalmente derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos desarrollando el pie, la pata izquierda del ganso, pues tratemos, porfa, también de igualarlo en la segunda, o sea, copiarlo y pegarlo, y eso se puede cambiar a través del color. Entonces, por ejemplo, recuerden, siempre traten de mirar referentes, ¿sí?, que les sirvan a ustedes para determinar si realmente, por ejemplo, estas son las patas de un cisne o no, ¿sí? Si más bien parecen, no sé, de pronto unas garras, ¿sí? Entonces, también están muy pendientes de sus referentes. ¿Cuáles creen, por ejemplo, si William se pusiera a buscar en Pinterest o, no sé, en un banco de imágenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores patas que se adecúan a este elemento que yo estoy desarrollando? ¿Vale? Mi ganso con el número 2. Yo, por ejemplo, pensaría también, está muy chévere lo del número 2, pero pensaría si esas alas deberían ir en la parte del cuerpo, o sea, hasta acá arriba. ¿Qué tal si, por ejemplo, las alas irían más bien acá en la parte de abajo, en el soporte del 2, ¿sí? Donde podemos evidenciar pues que empiezan las patas. ¿Qué tal? ¿Cómo se vería? ¿Sí? Si la pudiéramos estirar. En la parte que es como horizontal, exacto, en esa. Ajá. Entonces, digamos que todo eso hace parte del proceso. También hay que tener cuidado porque yo en el grosor del cuello, si por ejemplo ustedes ven, yo estoy viendo más grueso el cuello que en la parte donde empiezan las alas, se ve un poquito más delgado, ¿sí?
Y cuidado con el efecto que da la sombra, ¿vale? Porque no se ve totalmente circular. Parece que en toda la curvatura del cuello parece que presenta como una ondulación, entonces hay que tener cuidado en esos aspectos, ¿vale? ¿Listo? Este personaje me parece que está bien construido. Hay como algunos elementos a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, ¿qué les aconsejo? Si ustedes están haciendo este nivel de trazo, traten, por favor, permítanme, yo comparto pantalla. ¿Vale? ¿Están revisando? ¿Están viendo mi pantalla? Señor. A ver, porfa, déjenme venir acá. Vale, sí, ok, compartir, vale, ok ya. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en la construcción de un ala, ¿vale? Vamos a hacer la formita de un ala. Vamos a hacerlo así a memoria. No me acuerdo bien cómo es. Vale, establezco. Vamos a hacerlo aquí así. Vamos después a cortar por aquí. Y después vamos a cortar este elemento, ¿sí? Ustedes siempre traten de visualizar cómo quedaría, cómo va a quedar su forma, ¿listo? Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es acá tomar una especie de pluma para mostrarles lo siguiente, ¿vale? Entonces selecciono todo, voy acá a crear de formas y le digo que necesito este fragmento, ¿vale? Ahora lo arrastro, ¿listo? Vale, aló, qué pena que estoy presentando problemas de internet, ¿vale? Entonces para que tengan un poquito de paciencia. Vale, estamos viendo otra vez mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? A ver ustedes. Vale, listo Camilo, gracias. Vale, entonces, por ejemplo, voy a borrar, yo construí este cuadrado acá para determinar en qué parte iba a terminar el trazado de mi elemento, ¿vale? Entonces, voy a seleccionar los puntos de ancla con esta herramienta, ¿sí? Voy a eliminar todos estos puntos, ¿vale? ¿Para qué hago esto? Para que ustedes, por ejemplo, si quieren demarcar un trazo, ¿sí? De un elemento, ¿vale? Entonces, lo que les sugiero que hagan es que jueguen en esta parte donde dice cómo quiero el perfil de mi trazo, jueguen con los elementos que encontramos acá, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo cliqueo en este perfil, miren que él ya me da un nivel de trazo, ¿sí? Un nivel de trazo más de ilustración, ¿vale? A diferencia del otro, acá, uniforme, yo lo selecciono, uniforme, ¿vale? ¿Sí? Miren, por ejemplo, la diferencia de un trazo donde empieza súper agudo simulando la presión del lápiz, ¿vale? Y termina también con un perfil agudo, ¿vale? Miren, por ejemplo, la diferencia de este trazo a este, ¿vale? Entonces también es importante, si ustedes van a manejar el grosor en sus elementos, ¿sí? Pues, que traten de darle una variación, ¿sí? Que sea un poquito más interesante, ¿vale? ¿Listo? No sé si de pronto William tenga otro personaje que nos quiera mostrar. ¿O solamente eran esos dos? Quedan 10 minutos ya. Este otro, ¿vale? Si quieres compartirnos, por favor. Vale. Hay que tener cuidado, por favor, en este. Hay que tener cuidado. Es una dupla con vocales, sí. Hay que tener cuidado, por ejemplo, en la unión de los bigotes o estas pinzas, no sé cómo será, menos que son como las pinzas con las que agarran. Hay que tener cuidado que el color no es el mismo que tenemos en el rostro, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esos elementos. Aquí, por ejemplo, yo ya visualizo que ya tienes como un nivel de construcción mucho mejor, ¿sí?
quedaría en arreglar esos pequeños detalles, ¿vale? Esto me parece que está interesante. No sé si se pudiera, por ejemplo, agregar el otro elemento de la pata, ya digamos, en el elemento superior, que me parecería también interesante que se pudiera visualizar. ¿Listo? Bueno, en este caso me parece que la construcción está bien, me parece que este juego de las antenas está bien. Pensaría yo que también se pudiera jugar con la línea de acción. Por ejemplo, ¿qué pasa si para esa figura que estás planteando utilizas una elipse, ¿sí? O un círculo para darle un poquito más de movimiento al personaje? O tratas también de que el personaje lleve una S, una forma de S, ¿vale? Para darle un poquito más de movimiento a la ilustración, ¿vale? Que también sería como interesante poder verlo. ¿Listo? Pero la construcción me parece que está correcta, me parece que está bien construida, ¿vale? Y este personaje me parece que está bien. Lo único de lo que te digo es que, porfa, el color, este color de los bigotes o de las pinzas, no sé qué sea, no es el mismo que tenemos en el rostro, entonces sí está súper marcado el cambio de color, ¿sí? Sobre esa parte, entonces hay que tener cuidado en esas cosas. ¿Listo? ¿Vale? ¿Listo? No sé si tengas otro para mostrarnos. ¿Podemos verlo? Hay que también tener cuidado, ahorita que veo, William, es que, por ejemplo, si estás manejando muchos elementos circulares, ¿sí? Y además que para los niños, por lo general, como estamos haciendo gráficos que son amables con ellos, hay que tener cuidado con las terminaciones en punta, ¿sí? Entonces, si podemos ver, todos los elementos son redondos, pero por ejemplo los bigotes o las pinzas junto con la cola son muy puntiagudas, ¿vale? Entonces hay que también tener en cuenta eso. Recuerden que, por ejemplo, en Illustrator, ¿sí? Está la opción de poder suavizar ese elemento para que no quede tan puntiagudo. ¿Listo? ¿Listo, William? Vale, listo, ok. Falta, vale, revisémoslo. Vale, es un tigre. Ok, chévere. Interesante. Sí, hay que tener cuidado, por ejemplo, intenté que fuera un tigre con un guía turístico. Sí, se ve, se evidencia, me parece chévere. Yo de esto, ¿qué pensaría? Por ejemplo, la camisa no me convence. No, a mí me parece que los colores, la combinación de los colores está bien. ¿Qué pensaría un poquito? Por ejemplo, ¿por qué la cola hacia abajo? ¿Qué tal la cola así en forma de S hacia arriba? ¿Sí? A través de la línea de trazo, empezar a determinar esa forma. Carlos, ¿vale? Y también, no sé, en el formato del buzo, por ejemplo, y donde tenemos el bolsillo y como la especie de escudo, yo trataría de que fueran a la misma altura, ¿vale? Porque ahí pareciera que hubiera un error, sí, que el escudo estuviera un poquito más arriba que el bolsillo, ¿vale? Entonces, todos esos detalles hay que cuidarlos, pero la construcción del personaje me parece que está muy chévere. Pensaría también de que revisaras muy bien los elementos, por ejemplo, la cola yo también la veo que en unas partes está más gruesa y en otras más delgada, ¿vale? Entonces recuerden tratar de utilizar los elementos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en este momento voy a compartir pantalla. Listo. ¿Estamos viendo mi pantalla? Sí, creo que sí, ¿no? Vale, entonces vamos a nuestro ejemplo. ¿Se dice? Sí, señor. Vale. Entonces vamos a nuestro ejemplo. Digamos que este es el cuerpo de nuestro tigre. ¿Vale? ¿Cómo yo establezco, por ejemplo, una cola? Vale. ¿Cómo establezco yo, por ejemplo, una cola? La puedo hacer de múltiples formas, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo voy a manejar la herramienta de pluma, para que un elemento me quede bien construido, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Establezco mi punto. Permítanme aquí. Voy a cambiar de color. Gris, ¿vale? Establezco mi punto. Y entonces, por ejemplo, yo quiero
Vamos a hacerlo así súper ordinario y después lo modificamos, ¿vale? Quiero aquí así y quiero que establezca esta parte. Vale. Listo, yo tengo aquí esta figura. Voy a darle un color blanco para que podamos visualizarla. Voy a darle un poquito más de grosor, ¿vale? Si ustedes pueden ver, la construcción de este elemento todavía está muy orgánico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay elementos que como que no cuadran, ¿sí? Volúmenes que están como raros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma de solucionarlos? Cuando ustedes están trabajando con la pluma, tienen que tratar de encuadrar todos los elementos. Un momento. Todos los elementos a través de las guías, ¿vale? Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es sacar guías, ¿sí? En formato vertical y horizontal para determinar dónde voy a utilizar mis puntos de ancla. ¿Para qué sirve eso? Para establecer que la curvatura es la correcta y la adecuada. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Vamos también a establecer una en esta parte de acá. Establecerlo aquí, listo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es simplemente corregir mis puntos de ancla. Entonces lo establezco que empieza desde este punto, ¿vale? Voy aquí, voy a darle los puntos de control, ¿listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es tirarlo hasta acá, ¿vale? En esta parte, entonces voy a ajustarlo acá a mi punto de la regla, ¿listo? Aquí este punto y ahora voy a establecer el punto de este otro elemento, voy a tirar un poquito más y ahora podemos sacar el de la moto, listo, establezco el punto, vale, y acá finalmente vamos a sacar una nueva guía. Esta parte, ¿sí? Y vamos a pegar nuestro elemento. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya establecemos cuáles son las limitaciones de nuestros elementos, entonces podemos jugar con los puntos de ancla, ¿sí? Para no desfasarnos. En este momento, aquí voy a activar un poquito este elemento. Vale, voy a activar este punto de ancla. Me deja. Establezco entonces mi figura y ahora simplemente lo que yo puedo hacer es empezar, ¿sí?, a agrandar para que el efecto de la cola que yo necesito, no sé, por ejemplo, en este formato, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es que a través del trazo voy a darle que esto sea una forma redondeada, ¿sí? Establezco que mi figura sea ya un elemento de objeto, ¿vale? Expandir, trazo, y le doy OK, ¿vale? Entonces yo aquí estoy estableciendo que mi figura o mi cola va a tener el mismo anchor, ¿sí? Desde el inicio al final, a menos de que ustedes conscientemente quieren que algunas partes sean más delgadas que otras, ¿listo? Entonces ustedes aquí pues ya empiezan a agregar los elementos que creen pertinentes